Hola developers, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver algunos de los resultados de la encuesta de Stack Overflow para desarrolladores en 2021. Cada año Stack Overflow lanza su encuesta en donde pues todos los desarrolladores que utilicen Stack Overflow pueden contestarlas solamente para entender pues cuál es el público de esta comunidad, sobre todo qué herramientas utilizan, de dónde vienen, cuáles son los sueldos. Pero pues más allá de eso vamos a analizar un poco algunos de los puntos importantes o digamos las tecnologías más usadas y las más importantes que deberías tener como referencia para que si tú no sabes qué empezar a estudiar o aprender, qué lenguaje, qué herramienta de desarrollo utilizar, pues digamos que esto te sirva como una guía pequeña para que pues a partir de ahí sepas que pues muchas veces hay herramientas más usadas que otras y que eso a lo mejor nos puede ayudar, sobre todo cuando queremos buscar un trabajo, cuando queremos tener una mejor posición dentro de una empresa, porque sí, pues entre más herramientas conozcamos y que sean las más utilizadas en el mercado, pues quizá es mucho más fácil poder entender proyectos en los cuales nos estamos involucrando. Entonces, acompáñenme y vamos a ver un poco este resumen que les preparé. Si quieren conocer más el detalle, los invito a ver la encuesta completa. La verdad es que solamente aquí traté de resumir, pues para no hacer el video tan largo, algunas de las categorías que creo que son las más importantes y las que nos pueden dar mucha más información de qué está pasando en el mundo de desarrollo de los que usan Stack Overflow. Ahí también les comentaré algunos detalles curiosos que vayamos viendo en cada una de las secciones. Entonces vamos a empezar con las plataformas, herramientas más usadas. Para la primera categoría tenemos al lenguaje de programación, scripting o maquetado más usado. Aquí no sé si les sorprenda mucho, pero pues sí, JavaScript es el primer lugar en esta encuesta. Y me sorprende mucho porque Stack Overflow tradicionalmente ha sido una comunidad más enfocada para el mundo de desarrolladores, digamos, empresariales y sobre todo con tecnología Microsoft. Vamos a ver algunos otros lugares más adelante en otras categorías. Pero a mí me impresiona cómo pues JavaScript ha mejorado bastante y quizá para muchos se les haga extraño que esté HTML, porque a lo mejor dirán que no es un lenguaje de programación tal cual. Pero pues la categoría dice lenguaje de programación, scripting o maquetado. Entonces en el maquetado ahí entra HTML. Entonces yo creo que es un poco extraño que pongan esta categoría con HTML, pues porque se entiende que si vas a utilizar web, a fuerzas tienes que utilizar este. Entonces, pero bueno, está bien. Y en tercer lugar está Python, el cual digo en otras encuestas o en otras encuestas que hacen otras empresas, pues casi por lo general Python aparece como primer lugar, como uno de los mejores lenguajes de programación, los más usados o de los más fáciles de aprender. Entonces yo diría que aquí pues sí, como que HTML sale sobrando porque pues no es que solamente utilices HTML, ¿no? Obviamente es una base, es como decir necesito una computadora, ¿no? ¿Cuáles son los dispositivos que más se usan, ¿no? Pues obviamente una computadora para poder programar. Entonces yo creo que está bien que se quede en el segundo lugar, pero siento que no debería estar ahí. Si nos vamos a las bases de datos más usadas, vemos que MySQL sigue siendo una de las bases de datos más usadas y la verdad es que no me sorprende porque a pesar de que por ejemplo cada vez están saliendo más bases de datos, por ejemplo estaba viendo ahora este servicio, se llama Supabase, que es como la alternativa a Firebase. O sea, como que en el mundo de la programación hipster está tomando mucha fuerza y quizá te podrías poner a pensar que es una tecnología que pues está siendo extremadamente popular. Y cuando empiezas a ver realmente lo que están utilizando los desarrolladores, pues siguen utilizando lo mismo que hemos estado utilizando desde hace 10, 20 años. O sea, no importa qué tantos nuevos servicios de bases de datos estén saliendo, qué tanta modernidad le quieran poner o qué tanta espectacularidad le quieran poner al momento de presentarlo, sino que pues los tradicionales, MySQL sigue siendo el primer lugar, PostgreSQL también es uno de los veteranos y SQLite que pues casi que lo puedes encontrar en muchos frameworks ya incluido. Entonces
son 3 bases de datos de las más populares, de las más usadas, y que pues seguramente seguirán siendo así. De hecho, muchísimas aplicaciones y servicios muy populares están montados en alguno de estos 3, ya sea en un menor nivel o en un mayor nivel, pero muchos servicios usan, por ejemplo, MySQL. Entonces, es lo que les decía, no es el hecho de que salgan nuevos servicios y automáticamente sean súper mega populares y súper mega usados, sino que pues sí, son más como de nicho, van ganando un poco popularidad, pero los clásicos ahí siguen. En temas de plataformas de la nube más usados, pues no sé si es sorprendente o no, pero sigue siendo AWS la plataforma de desarrollo en la nube pues más utilizada alrededor del mundo. No solamente tiene como el market share, o digamos se utiliza mucho más en la mayoría de las organizaciones, sino que pues digamos que sí, como que tiene muy bien instalada esa parte de animar a los desarrolladores a poder utilizar esta plataforma pues para hacer pruebas, para empezar a desarrollar pequeñas aplicaciones web, aplicaciones móviles, e incluso hoy en día pues puedes hacer muchísimas más cosas que crear una máquina virtual. Entonces digo, no me sorprende porque creo que a lo largo de los años se ha mantenido así, y no significa que por ejemplo Google Cloud o Azure sean malas. De hecho, estaba viendo los números y Google Cloud y Azure casi están empatados. Solo por unas pequeñas décimas llegó primero Google Cloud. Sino que, por ejemplo, la tendencia que he estado viendo es ya hoy las empresas, esto es curioso, pero ya no piensan solamente en un solo proveedor de plataforma en la nube o de cómputo en la nube, sino que tratan de hacer este nuevo concepto de multicloud, ¿no? O varias nubes, en donde pues en lo que más lo van a utilizar es que si se me cae la máquina virtual o el servicio en tal plataforma, pues entonces que el DRP o la copia se levante en la otra, ¿no? Entonces muchas veces ya las empresas están manejando más de un servicio de estos, sobre todo pues para tratar de evaluar en qué servicio determinada aplicación funciona mejor, ¿no? O qué servicio funciona mejor en este tipo de plataformas en la nube, y así digamos aprovechar de todos los sabores y colores, ¿no? No casarse solamente con uno, sino que pues sí, probar en qué se beneficia alguien con Google Cloud, en qué se beneficia con AWS y Azure. Para frameworks de desarrollo, no me acuerdo si jQuery todavía seguía siendo el más usado el año pasado, pero este año ganó React.js. Quizá muchos también van a salir con la idea de que pues sí, que React es una librería, no como tal un framework, pero la realidad es que ¿a quién le importa eso? React se utiliza muchísimo, hay mucho desarrollo detrás de él, y por ejemplo yo personalmente he estado trabajando con React en el último mes de una forma súper mega intensiva, y la verdad es que te das cuenta que por ejemplo cuando lo combinas con TypeScript pues es una combinación muy 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 poderosa, ¿no? Y ya cuando le añades arquitecturas para el tema de los datos o del estado, manejo del estado, pues todavía incrementa más la capacidad. Entonces sí entiendo por qué React puede llegar a ser el framework más usado. Vamos a ver más adelante que eso no significa que sea el más amado, ¿no? Aquí Stack Overflow maneja ese concepto de quién es el más amado. Pero bueno, es interesante. El segundo pues sigue siendo jQuery. Todavía hay muchísimo desarrollo con jQuery. Y digo, ya lo hemos tratado en algunos otros videos. No es que sea malo, no es que ya no sirva, no es que esté fuera de soporte, sino que simplemente para casos específicos yo creo que es una muy buena alternativa. Hoy en día, para temas de frameworks, pues todo el manejo del estado es reactivo. Entonces creo que muchas empresas o muchos desarrolladores se mueven por la parte del manejo del estado, algo que no tiene jQuery, pero pues digamos que también tiene su nicho, ¿no? Todavía hay muchos desarrollos hechos en jQuery y pues por lo tanto muchos desarrolladores tienen que darle mantenimiento a ese código. Y por último, Express.js. Aquí vemos que los frameworks de desarrollo pues todo está basado prácticamente en Express.js, ¿no? No hay nada que no funcione bajo Express. Digo, hay otras alternativas.
Pero de nuevo, hay alternativas que a lo mejor tienen su boom o tienen su nicho y no necesariamente eso significa que de la noche a la mañana van a estar migrando de utilizar Express a utilizar esas nuevas tecnologías. Entonces, bueno, hasta cierto punto, pues si React es el más usado, obviamente Express para la parte del backend también creo que pues es bastante lógico. Aquí es donde ya empieza a cambiar la cosa. Aquí vamos a ver los frameworks o otros frameworks o librerías más usadas. Como les decía, Stack Overflow generalmente está enfocado o nació como una comunidad hecha para desarrolladores que trabajaban en soluciones empresariales utilizando .NET, ¿no? Cuando en su momento, pues casi que .NET era la única solución empresarial para desarrollo junto con Java. Y pues casi que sigue siendo igual. O sea, si separamos la parte del web con la parte de pues todo lo demás, pues .NET sigue siendo uno de los frameworks más usados alrededor del mundo y que esos desarrolladores están en Stack Overflow. En el segundo lugar está una librería que se llama NumPy. Me imagino que este es para temas de Python con ciencias de datos. La verdad es que no estoy seguro. Déjenme aquí en los comentarios si ustedes saben pues para qué se utiliza NumPy. Pero bueno, en tercer lugar está .NET Core. Aquí la verdad es que está un poco extraño porque, bueno, sí, .NET Core es ya es el framework, pero .NET, digamos, es como el ecosistema, ¿no? Entonces, la verdad es que no sé cómo hicieron la pregunta, o sea, si era de opción múltiple o simplemente tú tenías que ingresar tus respuestas. Pero bueno, yo diría que pues .NET y .NET Core, aunque incluyen muchas otras más tecnologías, pues es prácticamente el mismo concepto, ¿no? Es decir, la misma tecnología como tal. No creo que deberíamos estar separándola en dos. Aquí me gustó mucho esta categoría de herramientas de desarrollo más usadas. En primer lugar sale Git. Y la verdad es que hoy cualquier proyecto que quieras montar, así sea un simple hola mundo, pues debería estar versionado en Git. Pues si te imaginas que todos los repositorios manejan un sistema de versionamiento, pues Git parece ser que es el más popular entre todos. Hay muchos más, pero yo creo que Git es el estándar hoy en día. Si tú quieres aprender versionamiento, aprende Git. Y de hecho aprovecho para invitarlos al curso que tengo, curso práctico para aprender Git. Hay dos partes en ese curso que está aquí en el canal. La primera parte pues, es para aprender lo básico de Git, ¿no? Para saber defenderte en lo más básico. Ya lo segundo es cuando ya empiezan los problemas, ¿no? Cuando ya empiezas a utilizar ramas, cuando ya quieres empezar a navegar entre tu código y las diferentes versiones, cuando hiciste commits, los quieres restaurar, quieres mover commits de un lugar a otro, etc. Entonces, los invito a que chequen ese curso práctico que apenas liberé la semana pasada. En el segundo lugar, pues está Docker, también es súper muy importante. Digo, hay quien creerá que ya las aplicaciones o el concepto de los contenedores y los microservicios ya no sirven, pero de nuevo, creo que pues está la tecnología, está la plataforma de Docker y es muy popular todavía. Entonces, pues sí, si en su trabajo o quieren especializarse en temas de microservicios, pues aprender Docker y después Kubernetes creo que es la mejor opción para esa ruta de aprendizaje. Y por último, Yarn, este sí me sorprendió porque a lo mejor yo esperaba que estuviera NPM, pero pareciera que Yarn está tomando más popularidad en el mundo de desarrollo. Entonces, pues sí, me parece interesante porque pues entre NPM y Yarn, yo he utilizado más NPM. Recientemente estoy utilizando un poco más de Yarn. Y pues sí tiene unas cosillas también bastante buenas que quizá no tiene tanto NPM. Entonces, déjenme su comentario si quisieran un tutorial sobre cómo utilizar Yarn en sus proyectos. Y sobre todo entender pues cuál es la diferencia, ¿no?, entre utilizar este y el clásico NPM para manejar nuestros módulos. En términos de los mejores IDEs o sí, pues nuestros editores de código, pues aquí la verdad es que está muy
impresionante esto. Me acuerdo que hace estamos en el 2001, quizás hace algunos 6 años, 6, 7 años, el rey era Sublime Text y todas las variantes, ¿no? Que se parecían a Sublime Text. TextMate, no me acuerdo qué otro había, pero sí había varias opciones que trataban de simular lo que era Sublime Text, pero ese era el rey. Hoy en día, pues nadie puede dudar que Visual Studio Code sigue siendo una muy buena herramienta y sobre todo un muy buen IDE que se ha sabido adaptar a los diferentes lenguajes, herramientas de desarrollo para cualquier plataforma, ¿no? O sea, hoy creo que hoy en día si lo que tú quieres hacer es utilizar una nueva base de datos, un nuevo servicio en la nube, utilizar alguna herramienta de terceros, probablemente ya haya una extensión que te permita hacer las conexiones, facilitarte el código, la sintaxis, etcétera. Entonces es impresionante cómo pues Visual Studio Code ha crecido de esa forma y sobre todo que se alimenta pues de todas las soluciones que los demás desarrolladores están creando constantemente, ¿no? Y que sigue sin perder esa rapidez y digamos esa facilidad de uso para nosotros. En el segundo lugar pues está digamos que su primillo, su hermano, su compa, Visual Studio, que es digamos el IDE más completo por así decirlo, sobre todo si quieres integrar soluciones de Microsoft, específicamente de Microsoft, porque pues sí, a pesar de que sí puedes llegar a hacer otro tipo de proyectos, creo que Visual Studio 2021, no me acuerdo en qué versión va, está completamente orientado a aplicaciones más pesadas, ¿no? En donde no solamente necesitas trabajar con alguna plataforma de Microsoft o tecnología, sino que también pues, tratas de integrar ya muchas cuestiones de servicios en la nube, ¿no? Entonces, creo que ese ambiente es perfecto o esta herramienta es perfecto, pues para cuando ya quieres hacer un uso súper rudo de todas las herramientas de desarrollo que integra. Si quieres algo un poco más light, llevártela más leve, pero aún así rapidez, pues yo creo que ahí está Visual Studio Code. Y el que sí me sorprendió, el tercer lugar, es el poderoso Notepad++. ¿Por qué será que está en tercer lugar? Yo creo que pues porque hay muchas empresas que no te dejan descargar ni Visual Studio ni Visual Studio Code, pero pues sí te dejan descargar el Notepad++, ¿no? O a lo mejor estás trabajando en ambientes de desarrollo en donde pues, no hay una conexión a internet, entonces no puedes andar bajando que tus paquetes, que tus extensiones, que tus temas, y quieres algo rápido, ¿no? Quieres editar algo rápido sin necesidad de abrir el Notepad o el editor de texto, el bloc de notas. Entonces yo creo que en ese escenario pues el Notepad++ cumple con su cometido. Pues yo creo que es un editor súper ligero y que pues ahí cierras el editor y ahí te deja todas tus pestañas abiertas, ¿no? Sin importar si las guardaste, si se te olvidó cerrar una, etcétera, ahí te deja todo. Entonces yo creo que esa es la característica más poderosa que tiene Notepad++. Pero díganme si ustedes utilizan el Notepad++ y específicamente por qué lo utilizan. La penúltima categoría tiene que ver con cuáles son esas plataformas, herramientas, lenguajes más amados, es decir, lo que acabamos de ver es lo que más se usa y Stack Overflow tiene como que esta variante de está bien que sea esto lo que más se usa, pero ¿qué es lo que más amas, ¿no? Lo que más te gusta a ti como desarrollador utilizar, ya sea por gusto, porque lo encontraste, lo empezaste a usar y ya te enamoraste de esa plataforma o herramienta. Y aquí están los 4 ganadores. En el lenguaje de programación, pues Rust sigue creciendo, a pesar de que Rust, digamos en términos de números de crecimiento de uso, pues sí sigue ahí incrementando ese uso. No es el lenguaje más usado. Pues sí, hay muchos desarrolladores a los que les está gustando muchísimo utilizar Rust en su día a día. De nuevo, ya sea porque a lo mejor en su trabajo lo tienen que utilizar, o simplemente porque ustedes se toparon con Rust, empezaron a hacer algunos ejercicios, estaban usando antes C y C++ y vieron la diferencia con Rust
y fue de ahí que se enamoraron profundamente. Entonces, Rust sigue siendo ese lenguaje de programación más amado. En términos de bases de datos, está Redis, que es esta memoria. Esta memoria es esta base de datos in memory o en memoria, que pues, también se usa muchísimo y es súper fácil de usar también, pues porque nos permite tener datos en memoria y eso a su vez nos permite poder acceder a información mucho más rápido que las bases de datos tradicionales, pues que se alojan en el disco duro. En términos de IDE, aquí me sorprendió porque NeoBeam es el IDE más amado. La verdad es que yo nunca he utilizado NeoBeam o Beam o alguna mega variante de esto. Entonces, pues sí, me sorprende que a muchos también, quizá los desarrolladores que les gusta más trabajar solo con el teclado y menos con el mouse, más con el código y menos con las interfaces gráficas, pues están más acostumbrados a utilizar editores de este tipo, ¿no? El tipo de consola con NeoBeam. Y en términos de framework, curiosamente, Svelte es como que el framework más amado. Y ese sí lo entiendo muy bien. Si tú no sabes cómo funciona Svelte, te invito a ver este curso para crear tu primera aplicación en Svelte. Y te vas a dar cuenta que la curva de aprendizaje es muy baja si ya sabes algo de JavaScript. A comparación de, por ejemplo, React, en donde pues sí hay algunos conceptos, que el estado, que los hooks, son cosas que vas aprendiendo y que son enfocadas exclusivamente del framework o de la librería. Con Svelte, digamos que pues prácticamente declaras una variable y esa variable es tu estado, ¿no? Entonces yo creo que es muy fácil de usar. Digo, sobre todo si ya probaste React y no te gustó, ¿no? O probaste Vue y no te gustó, o probaste Angular con TypeScript y no te gustó para nada. Pues sí, obviamente Svelte es como un pequeño oasis en medio del desierto, ¿no? Para aquellos que han estado vagando con mucha sed y con mucho calor a lo largo del tiempo. Y la última sección que les iba a presentar es el tema de las plataformas, lenguajes mejores pagados. Aquí pues hago un mega paréntesis porque esto no significa que el que tú aprendas alguna de estas plataformas, herramientas, bases de datos, significa que automáticamente ya tienes que ganar más dinero, ¿no? Simplemente esto es un promedio y muchas veces en este tipo de encuestas, pues la gente que responde pues son de países como Estados Unidos, ¿no? De Europa. Entonces los salarios ahí pues obviamente son diferentes a, no sé, Latinoamérica. Entonces, pues sí, aquí digamos es un punto de referencia, pero lo que sí es cierto es que hay muchas de estas plataformas, herramientas que las he visto, pues que cada día más se solicitan, ¿no? En las empresas, y creo que sí es un plus muy grande que empieces a hacer desarrollos o que empieces a manejarlas correctamente. En el lenguaje de programación más pagado, muchos creen que es COBOL, pero según Stack Overflow, Clojure es un lenguaje que cada día más es mejor remunerado. Entonces yo la verdad no lo conocía hasta antes de esta encuesta. Y pues sí me da curiosidad saber, o sea, como en qué se usa, para qué lo usan, cuál es el beneficio, ¿no? En qué está orientado. Si alguien conoce Clojure, ha usado, ha trabajado con él, pues déjenme aquí su comentario, pues para saber qué onda, ¿no? Con este lenguaje. Porque pues sí, el típico es COBOL, ¿no? Ay, es que tienes que aprender COBOL porque en los bancos todavía el sistema bancario. Pues sí, pero pues, o sea, tampoco es como que haya 30,000 bancos en un solo país, en una ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que también esa parte es muy especializada, es decir, creo que si solamente quieres aprender COBOL para ganar más dinero, pues yo creo que es válido. Pero también lo cierto es que si no encuentras trabajo en ninguno de esos bancos que utilizan COBOL, pues ¿en dónde más lo podrías aplicar, no? En términos de bases de datos, DynamoDB se supone que es una de las bases de datos pues no relacionales que está creciendo mucho, y pues obviamente el tema de AWS, que también es la plataforma de desarrollo que se supone está recibiendo los desarrolladores más remuneración por saber más de la plataforma. Digamos que estos dos elementos pues sí, se concuerdan, ¿no?
El que tú sepas manejar bases de datos en DynamoDB, pues quizá sí te ayuda mucho, sobre todo pues porque ya es una base de datos enfocada en servicios, no tanto en que estés instalando la base de datos. Y en temas de AWS, pues es que aquí varía mucho, ¿no? O sea, tú puedes saber AWS, pero ¿en qué? O sea, hay millones, bueno, no millones, hay cientos de servicios, desde infraestructura, plataforma, ciencias de datos, inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues, aquí yo diría, o sea, sí te pagan bien o pagan mejor si sabes AWS, pero ¿qué sabes de AWS, no? O sea, ¿qué tienes que aprender? Creo que esa parte pues no venía muy específica. Otro framework bastante curioso pues es Ruby on Rails. También contestaron los desarrolladores que es muy bien pagado. Entonces pues sí, yo creo que también hay mucha oportunidad. No todo es JavaScript, digo, también tenemos todo el ecosistema de Python y de Ruby. Aunque pues hay quien dice que también Ruby ahí va medio cayendo, ¿no? Pero pues si te siguen pagando bien por utilizar esto, y la verdad es que no está fuera de soporte, no es antiguo, no es nada, pero yo creo que también es una muy buena oportunidad para aprender Ruby on Rails. Y por último está Apache Spark. Este quizá a lo mejor solamente si tú manejas todo este tema de información o de extracción de información, quizás se te haga muy familiar. Si no, pues es una solución pues, para el procesamiento de datos en una enorme escala, ¿no? Entonces, esto sí está un poco más enfocado. No es como que si tú desarrollas algo en web necesariamente tienes que utilizar Apache Spark, o si utilizas algo en backend, sino ya son herramientas de integración de datos cuando pues lo que tú estás haciendo es procesar transacciones, logs, muchísima información, y muchas veces es hasta en tiempo real. Entonces herramientas como estas pues, te ayudan a hacer transformaciones a gran escala mucho más rápido, y sobre todo a veces hasta en paralelo, ¿no? Cuando la cantidad de información es pues estratosférica. Entonces esos son las 5 herramientas, plataformas, lenguajes y frameworks que los desarrolladores en esta encuesta de Stack Overflow contestaron que eran los mejores pagados. Dime tú qué opinas. ¿Crees que sí realmente son los mejores pagados? ¿Sabes alguno de estos? ¿Y crees que tu sueldo comparado contra alguien que no la sabe es mayor? Pero bueno, developers, esto ha sido todo. Me gustaría saber su opinión. ¿Qué opinan de esta encuesta? Los datos, las tecnologías, las plataformas. Como les dije al principio, aquí solo les traje el resumen, pero si quieren conocer toda la información y el detalle puntual del porcentaje, quién quedó en 13º lugar, etcétera, pues los invito a ver la encuesta que ya está online para que la puedan consultar. Si les gustó este video, los invito a que me regalen su like. Eso me ayuda mucho para saber que les gustó este video y quisieran contenido similar. También los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les recuerde y les avise cuando se vaya a publicar el siguiente video. Y bueno, developers, si no hay nada más, nos vemos la próxima.